Amado hermano, quisiera que me acompañe al Evangelio de Juan en el capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, una historia o un relato en el Evangelio de Juan muy conocido. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice la mujer samaritana. Muchos han escuchado ya este relato, ¿verdad que sí? Y dice la palabra del Señor. Por tanto, en el verso 1, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y Él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra de Jacob, de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía, y una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo, y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo:
sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. La respuesta de Jesús fue: yo soy el que habla contigo. ¿Sabe, amado hermano? Bueno, este relato siempre ha sido muy conocido. Y siempre ha sido el énfasis de su relato y sus exposiciones, la verdadera adoración, en la cual es en espíritu y en verdad. Ese ha sido siempre el énfasis. Antes quiero comentarle una pequeña historia o parábola sobre unos hombres ciegos. Esto es como una parábola de India, y hay como unas versiones diferentes. Y estos hombres ciegos encuentran un elefante, o se topan, por decirlo así, con un elefante, pero ellos son ciegos. Entonces, cada uno de ellos busca cómo entender qué es lo que se toparon, qué es eso. Pero hay ceguera. Entonces, uno de ellos pues está con el rabo del elefante y dice que es una soga. Otro con una de las piernas y dice que es un árbol. Otro con una de las orejas y dice que es un abanico, como esos de India, bien grandes. Y así sucesivamente cada uno de ellos va formando y creando su propia convicción de lo que están ahí, ellos tratando de averiguar qué es, pero no pueden porque son ciegos. Esa es la historia. En una de las versiones termina la historia que ellos terminan peleándose. Y bueno, hasta ahí voy a dejarlos con la historia. Entonces, como les decía, este relato de Juan capítulo 4 es bastante conocido. Pero aparte del énfasis que tiene con respecto a la verdadera adoración, la cual es en espíritu y en verdad, hay un contexto histórico. Jesús está, vemos que cansado en su humanidad, toma esta situación humana cuando Él llega ahí, ¿verdad? Una situación normal, para propiciar una conversación con esta mujer. Una conversación que no era bien vista por los samaritanos ni por los judíos, por ninguno de ellos, en realidad. Pero ¿quiénes eran los samaritanos? ¿Y quiénes eran los judíos? Ok, en su tiempo el pueblo de Israel se dividió en dos reinos. Uno era el reino del sur y el otro el reino del norte. Entonces, resulta que estaban divididos Israel con su capital, que era Samaria, y Judea con su capital, que era Jerusalén. Entonces se dividieron estos reinos. Y una pregunta, ¿verdad? En el texto, cuando vamos leyendo, pareciera que consideramos que los judíos eran mejor que los samaritanos. ¿Eran mejor los judíos o superiores que los samaritanos? Es necesario entonces que veamos esta situación que se comienza a poner sobre la mesa en el verso 9, cuando la mujer le dice entonces a Jesús, al Él solicitarle que le diera agua, ella lo primero que le dice es eso, le dice, un momento, o sea, esta conversación no tiene lugar aquí. O sea, usted es judío, yo soy samaritana, y además de eso usted está en un lugar geográfico donde no debería estar, porque los judíos siempre buscaban irse por otro camino para llegar a su destino y no pasar por Samaria. Entonces ella pone sobre la mesa la situación en el verso 9. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Aquí la mujer pone eso sobre la mesa, el trato entre judíos y samaritanos que no se llevan, que sus creencias y prácticas religiosas eran distintas. Ellos eran politeístas, o sea, creían o habían adoptado un montón de dioses, mientras que no así los judíos, según parece. Pero vayamos un momento, quisiera que me acompañe a Segunda de Reyes para poder ver en realidad todo el contexto de por qué esa disputa
que había entre unos y otros. Segunda de Reyes, capítulo 17, en el verso 6. Vamos a ir leyendo ahí. Verso 6 del capítulo 17, Segunda de Reyes. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al desierto en Asiria y los puso en Alá y en Arbor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto, dice verso 7, sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Los israelitas secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor, su Dios. ¿Sabe? El Señor había tomado juicio sobre Israel, y esto fue más o menos en el año 772 antes de Cristo aproximadamente. 200 años habían estado continuamente en idolatría, en rebeldía espiritual, en una corrupción moral, y Dios decretó entonces la caída definitiva y el exilio de la nación de Israel. De un lado el reino del norte, como les decía, Israel con la capital de Samaria, y del otro lado el reino del sur, Judá como capital de Jerusalén. Ya los reinos estaban divididos. La maldad entre el pueblo de Dios había llegado a un punto, amado hermano, sin retorno, por decirlo de esa manera. El colmo de la iniquidad lo podemos ver en el verso 16. Vaya ahí conmigo. Dice: y abandonaron todos los mandamientos del Señor, su Dios. Todos. No se quedaron con ninguno. Abandonaron todos los mandamientos y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una de acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. O sea, ellos adoraban cosas astrales. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la adivinación y los encantamientos, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo. Habían excedido ya todo límite, y el Señor básicamente había tomado un juicio. El único recurso, ya por decirlo así, era quitarlos de su presencia. En el verso 18 dice: y el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Pero también dice: solo quedó la tribu de Judá. Dejó un remanente de creyentes fieles. Esto lo hizo el Señor en su misericordia y siendo fiel a su promesa, a la promesa de un Mesías. Él vino y dejó ese remanente fiel para que se cumpliese la promesa del Salvador del mundo, un Mesías. Pero no significa, amado hermano, que Judá hubiese hecho lo malo, que no hubiese hecho lo malo. Si vemos ahí, retrocedemos un poquito al capítulo 16, en el verso 2 y el verso 3, para que podamos ver. Y leo, dice, hablando de Judá: Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David había hecho. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas. Entonces, vemos que tampoco Judá estaba exento.
ni que los judíos eran mejor que los samaritanos. Básicamente habían hecho lo mismo, habían pecado igual, de la misma manera, con idolatría. Habían hecho exactamente igual. Pero el Señor es fiel a sus promesas. Entonces el Señor buscó un remanente para poder ahí cumplir su promesa de un Salvador. Israel es llevado por su pecado al desierto en cautiverio como esclavos y desterrados. Esto en el verso, ahí ustedes pueden después ver, tal vez en el capítulo 17 también, parte de todo lo que hizo otro rey, Jeroboam, y dice que llevó incluso a Israel a pecar de gran manera. Dice que en el verso 23, verso 19 del capítulo 17 dice, escuche como dice, tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres de Israel, dice, que había introducido. Verso 21, cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. Entonces, verso 23, dice, e Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Asiria, hasta hoy. Verso 24, el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria. Sacó al pueblo de Israel y entonces trajo hombres de esas otras ciudades y los introdujo en la tierra de Samaria. Verso 25, al principio de habitar ellos ahí, estos hombres cuando estaban habitando en esas tierras, dice que al principio en el verso 25, dice, no temieron al Señor, era lógico. Dice, así que el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Por eso Él ha enviado leones entre ellos y es la causa por la que los leones los matan, dice, porque ellos no conocen la costumbre, del Dios de la tierra. La percepción de ellos era que al estar ahí y no conocer las costumbres religiosas, entonces Dios estaba entonces haciendo esto. Y dice, en el 27, el rey de Asiria ordenó, lleven allá a uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al desierto y que él vaya y habite allí y que les enseñe la costumbre. Entonces vemos que él creyó que esa era una solución, llevar un sacerdote para que les enseñara de una manera religiosa la costumbre respecto al Dios de Israel. Hermanos, pero en realidad lo que vemos ahí es una total y absoluta ceguera de la espiritualidad bíblica o de la verdadera espiritualidad. No conocer al Dios que se adora es tener ceguera espiritual. No conocerlo. Quizá usted dice que usted adora al Señor y muchas veces cuando hablamos de la adoración lo primero que pensamos es en los cantos, en un canto por ahí que a usted le gusta y usted dice, ay, esta es la adoración al Señor. O lo que se hace aquí en el servicio cuando está la banda y crees que esa es la adoración al Señor. Todo lo que tenga que ver de manera musical, pero no es así. La ceguera espiritual, amado hermano, busca construir una espiritualidad conveniente, que eso es lo que hizo este hombre, y se mande un sacerdote que les enseñe cuáles son las costumbres para solucionar el problema. Porque hay ceguera, no conoce. Y la ceguera al final termina haciendo eso, tratando de construir, tratando de hacer algo, pero que es muy conveniente a nosotros, a usted y a mí. Entonces hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, la samaritana llega y dice, ustedes dicen y nosotros decimos. La samaritana dijo lo mismo. Ustedes dicen que es de esta forma, nosotros decimos que es de esta otra. Pero básicamente no era así. Para nada. Por nuestra fuerte inclinación, amado hermano, en la búsqueda de satisfacción, vamos a crear una espiritualidad conveniente que busque satisfacer nuestras demandas.
que va a estar fundamentada en nuestra forma, en una forma nuestra de adoración, en nuestra propia satisfacción y no en la satisfacción de Dios, sino que vamos a estar inclinados nosotros a crear eso. Una espiritualidad básicamente que se inclina solamente a lo que nosotros consideremos, deseamos nosotros, y no la verdadera espiritualidad ni la verdadera adoración bíblica como debe de ser. Eso nos lleva entonces a crear no solamente una equívoca o falsa adoración, sino que nos lleva a crear ídolos, que es lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos vivían insatisfechos y los llevó a crear ídolos, buscando ellos su satisfacción. Y mezclamos lo del mundo y lo pagano, por decirlo así, con lo religioso, confundiendo lo verdaderamente espiritual con incluso algo parecido como espiritismo. El pueblo de Dios era constantemente llevado, y lo hemos visto en las predicaciones en Deuteronomio y a lo largo de la Escritura, es constantemente llevado a recordar de dónde han sido libertados. Es constantemente en la Escritura, y Dios diciéndole a su pueblo: recuerden que eran esclavos y yo los liberté. Para que vieran la gracia, el amor de Dios manifestado en su liberación. El pueblo de Israel, al igual que el pueblo de Dios hoy, rápidamente, amado hermano, acepta la manera de vivir de las naciones que lo rodean. Rápidamente acepta la manera de vivir del mundo. Rápidamente acepta todo lo pagano. Muy fácilmente, amado hermano, olvidamos lo que Dios ha hecho. Hoy el pueblo de Dios, su iglesia, olvida de la misma manera. ¿Cuántas veces Dios ha estado ahí, hermano? Todo lo que Dios ha hecho por usted, la obra de su Hijo Jesús y el cuidado de Dios para con su vida, Él permaneciendo siempre fiel, pero olvidamos el cuidado que Dios ha tenido con nosotros. Somos ingratos, somos infieles, buscamos nuestra propia satisfacción y eso nos lleva a crear ídolos. Olvidamos cuando Él ha estado fiel en la enfermedad, cuando Él ha estado fiel en la escasez, cuando Él ha sido fiel en nuestro matrimonio, ha sido fiel con nuestros hijos. Vemos a Dios supliendo todo, amándonos, siendo bondadoso, y aún así, al igual que los israelitas, buscábamos otros dioses. Y somos rápidos para adaptarnos a ellos, porque buscamos nuestra satisfacción. No encontramos satisfacción en Dios por falta de conocer verdaderamente. Los israelitas adoraban todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron ellos a este punto? Porque ellos, amado hermano, con mucha naturalidad, al igual que hoy, el hombre busca en esas deidades y busca en los ídolos y buscan estas cosas prosperidad. Busca fertilidad, salud, placer, bienestar y seguridad. Pero eso, el apóstol Pablo le llama avaricia. Y dice que la avaricia es idolatría. Eso se encuentra en Colosenses 3, verso 5. El apóstol Pablo dice idolatría, avaricia. ¿Qué es? La avaricia, que es idolatría, como dice el apóstol Pablo, es permitir que cualquier cosa se convierta en el foco de nuestro deseo, desplazando la total confianza en Dios. Y es ahí donde creamos una espiritualidad falsa, equívoca, y creamos ídolos. El engaño de la idolatría, amado hermano, en el corazón es tan grande que incluso se puede profesar amor a Dios. Vienes todos los domingos a la iglesia, vas a todas las reuniones semanales,
y al mismo tiempo también profesas lo mismo o incluso de mayor forma a aquello que idolatras en tu corazón. La idolatría no es como lo vemos tal vez en Segunda de Reyes, donde ellos hicieron un becerro de oro, hicieron estatuas de todo tipo, de madera. Si usted lee el capítulo se va a dar cuenta que ellos dice que iban y buscaban en los lugares altos y hacían sacrificios en los árboles frondosos, quemaban incienso, anduvieron en todo lado haciendo adoración y sacrificios, adorando de manera falsa. Pero también está la idolatría sin ídolos, digo yo, aquella que tal vez no es tan visible, no es como un becerro, no es como un pedazo de madera o de metal, que de hecho no tiene poder. Es aquella que no es tan visible al ojo humano. ¿Y qué es entonces? ¿Cómo es la idolatría? ¿A qué nos lleva? Dice, en la definición dice, es una adoración que se da así a los ídolos, un amor excesivo, un amor vehemente a alguien o algo. Adoración, veneración, devoción, culto, una pasión, amor, un entusiasmo por aquello que está quitando el lugar de Dios, aquello que por usted, igual que el pueblo de Israel, por buscar su satisfacción, ahora usted se inclina a ese ídolo. Así no sea de metal, así no sea de madera, pero el ídolo está ahí en su corazón. El corazón es, como dijo Calvino, una fábrica de ídolos. Y debemos estar claro en ello, hermanos. Debemos tener claridad de eso. La idolatría, su problema no radica en el ídolo como tal, porque su problema viene de un corazón insatisfecho. Exactamente de ahí viene, de la insatisfacción que tenemos, porque entonces Dios no está siendo nuestra satisfacción. Y entonces nuestro corazón nos lleva a buscar, y nuestros deseos pecaminosos y de buscar satisfacción nos lleva a crear en nuestro corazón un ídolo que nos satisfaga. Yo no sé cuál sea el ídolo suyo. Podríamos hoy decir muchas cosas. Puede ser que el deporte, que si el fútbol, que si el teléfono, las redes sociales, aquello que te consume. Yo podría venir y decirle una gran lista de cosas que podrían ser los ídolos modernos de hoy. El amor al dinero, su trabajo, una relación, tal vez con alguien, un noviazgo, no sé. Mire, los ídolos son tan poca cosa, hermano, que la cosa más pequeña y más insignificante le quita el lugar a Dios. Le quita el lugar al Dios soberano y todopoderoso. Le quita el lugar a Dios, amado hermano. Cosas tan insignificantes como un teléfono, una plataforma, Netflix, no sé. Como les digo, hermanos, podría decir un montón, una lista extensa de los ídolos modernos hoy. Y solo usted sabe en su corazón. Solamente usted lo sabe. La idolatría por eso no radica en sí en el ídolo como tal. Eso es diminuto. No tiene poder. El apóstol Pablo dice en Corintios, dice, sabemos que los ídolos nada son. Nada, no son nada. El problema está en el corazón que se inclina y le brinda adoración a aquello más que al Creador. Ahí es donde está el problema. Podemos estar cometiendo incluso este pecado sin darnos cuenta. ¿Será que podemos estar siendo idólatras, cometer el pecado de la idolatría y no nos damos cuenta? ¿Será que el pueblo de Israel hizo eso y pobrecitos no supieron? No sabían. Cuando el primer mandamiento dice, no te inclinarás a otros dioses. Tenían la ley, pero dice que ellos desecharon toda la ley. Abandonaron los mandamientos del Señor por buscar sus placeres, por buscar sus deseos. Quizás no identificas cuál es el ídolo. Sí,
Quizá te cueste porque no es que tienes uno, tienes muchos. Tenemos muchos. Entonces te cuesta. No es que no sepas, es que no logras identificar, a veces son tantos. Somos tan inclinados a correr por tantos ídolos. Y quizá no lo identificas cuál es, no lo reconoces, pero quizá no lo reconoces porque también hay orgullo en tu corazón. Y el orgullo no te permite aceptar que hay un ídolo o muchos ídolos en tu corazón ocupando el lugar que Dios merece por la falta de conocimiento real de ese Dios que puede satisfacerlo todo, absolutamente todo. Pero al no conocerlo, entonces corres en tu corazón de manera infiel, igual que el pueblo de Israel. Pero sí sabes que hay algo que está ocupando el lugar de Dios, sí lo sabes, porque lo cambiaste, lo estás cambiando, como dice Pablo en Romanos, capítulo 1, verso 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Amado hermano, es más fácil la mentira que la verdad. Es más fácil. Es más fácil esa mentira que la verdad de Dios, porque la mentira te ofrece gloria. La mentira te ofrece gloria a ti y busca ocupar el lugar de Dios para que tú tomes incluso ese lugar que es de Él. Por eso es tan atractiva, porque te ofrece gloria, siendo tú mismo tu mayor y más grande ídolo, porque es a ti a quien buscas satisfacer. Eva y la serpiente, la verdad de Dios fue cambiada por una mentira en el huerto del Edén, y la mentira fue: serán como Dios. Y ella corrió, porque buscamos exactamente lo mismo. Buscamos estar por encima y ser soberanos nosotros, imponernos nosotros ante nuestro Creador. La mentira en el huerto. La mentira cambió por la verdad al pueblo de Israel y fue llevado de estar libres a esclavitud otra vez en el exilio. La mentira, la verdad es cambiada por la mentira hoy también en la iglesia. Y quizás están muchos siendo esclavos en una vida insatisfecha y pasas años y años y años viniendo cada domingo a la iglesia, te metes en esto, te metes en aquello, te metes en instituto, te metes en lo otro, y hay mucho saber, y hay mucho conocimiento, quizás, pero hay ídolos que oscurecen, y conoces y tienes conocimiento, pero no estás adorando lo que conoces. ¿Conoces lo que adoras? ¿Realmente? ¿Lo conoces? Es necesario, amado hermano, que Cristo sea revelado en el corazón. En el verso 10, volviendo a nuestra historia con la samaritana, Jesús le responde: si tú conocieras el don de Dios,
La pregunta es, ¿realmente lo conoces? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? O sea, tú correrías, tú irías desesperadamente y le dirías más bien a él, dame agua. Correríamos. Si realmente lo conociéramos, iríamos hacia él pidiendo que nos dé de su agua viva. Pero revela claramente que no es así. Y él promete dar esa agua. Y él te hubiera dado agua viva. El problema de la samaritana es que no conoce quién le habla. Si le conociera verdaderamente, sabría que Jesús incluso no depende de ella para sacar agua de ese pozo que le heredó su padre. Si lo conociera, ella sabría que no depende de ella, que no porque ella tenga el cántaro, entonces él está dependiendo de mí. No es así. Pero ella no sabe quién es. Ella tiene construida también un montón de ideas teológicas equivocadas. Igual hoy también muchos creen que depende de ellos mismos. También muchos creen que depende de ellos mismos suplir incluso todo en sus vidas y todas las necesidades. Pero realmente no es así, porque Jesús dice y manda en Mateo 6:24, dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Pero parece que lo entendemos al revés. Y es ahí donde termina entonces deseando más las cosas de este mundo y convirtiéndolas en ídolos de avaricia, un deseo excesivo, el foco de nuestros deseos. La conversación sigue extendiéndose entre Jesús y ella. En el verso 11 seguimos ahí y le dice, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio del pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le responde, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. En el verso 15 la mujer le dice, parece que empieza a entender, pero con todavía mucha confusión, porque entonces ahí sí ya le dice, dame de esa agua, y le dice, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo entonces, ve y llama a tu marido y ven acá. Ella le responde, no tengo marido. Bien has dicho, le dice el Señor, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes un sexto, dice, no es. ¿Sabe? Eso es una analogía, lo de esta mujer, o la vida de esta mujer, que es un hecho real, pero la vida de ella es una analogía de la condición del pueblo de Dios. La vida de esta mujer, la vida íntima de esta mujer, la cual pues no dice mucho, solamente dice que no sabemos si es que enviudó y que, bueno, qué barbaridad, ¿verdad? Todos se le morían los esposos, entonces podía volver a casarse. O sea, no nos revela eso, no nos dice, o no nos dice en realidad si es que tenía un estilo de vida muy pecaminoso. Creo que lo que se le murieran los esposos no es la verdad. Es una analogía de la condición del pueblo de Dios. La vida sexual de esta mujer. El Señor le hace ver que su mayor problema radica en su corazón por causa del pecado. Ella le dice, dame entonces de esa agua para que no tenga que venir aquí. Pero él dice, no, todavía no está entendiendo. Entonces le dice, ve y trae a tu marido. El Señor le hace ver ese problema.
el problema de pecado. Al igual que los reinos divididos, el sur, el norte, los samaritanos, los judíos, habían ido detrás también de otros amantes. Igual, habían ido detrás de otros amantes, de otros ídolos. Habían sido infieles. Siendo infieles al Dios verdadero. La vida personal de esta mujer, aunque como les digo, no nos brinda muchos detalles, pero las muchas relaciones de esta mujer demuestra que ella tenía una búsqueda insaciable, al igual muchos buscan hoy también saciar en sus vidas de una forma en la que construyen sus propios pozos para sacar agua. Este ha sido heredado, sí, pero hoy muchos construyen, porque ella le dice al maestro, ella le dice a Jesús, le dice, este lo construyó nuestro padre Jacob y nos lo dio. Al igual hoy muchos construyen sus propios pozos donde saciarse. Pero ¿sabe qué dice Jeremías capítulo 2 verso 3? Leo para usted. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. La mujer le dijo, Señor, cuando él la confronta de esa manera y comienza a decirle cosas que era imposible que él las supiera, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ella entonces ahora trae a la mesa también otro tema que tiene que ver, ya no el de la disputa entre samaritanos, pero sí, digamos, hay un tema teológico y le dice, nuestros padres, en el verso 20 le dice, adoraron en este monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén, está el lugar donde debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene, ni en este monte ni en Jerusalén, adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Verso 24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Bueno, eso para ella ya había sucedido. Con quien estaba conversando le había declarado todo, hermano. Le había dicho todo de su vida. Eso en la vida de ella ya era cierto. Cuando ella le está diciendo, sé que el Mesías viene, es casi como entre líneas estar escuchando a Juan el Bautista haciendo la pregunta, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Era casi lo mismo, era casi parecido. Ella sabía que había un Mesías, un prometido, un Salvador del mundo. Y entonces ella le dice esto y es casi como si le estuviera diciendo lo mismo. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Y la declaración de Jesús contundente, yo soy el que habla contigo. Contundente, hermano. Yo soy. ¿Conocemos, amado hermano, realmente lo que adoramos? ¿Conocemos lo que adoramos? Quiero repasar un momento rápidamente donde dice, en el verso 19 ella tiene sus dudas. Ella dice que le parece, pero no está segura. En el verso 20 le habla sobre en el lugar donde debe haber adoración. Y era necesario replantear entonces esto. Era necesario, donde ella está comenzando ya
a tener la revelación de con quién está hablando, es necesario replantearse todos estos conceptos teológicos. En el verso 21 Jesús le dice, no es ni en ese monte ni es en Jerusalén. Jesús vino a restaurar esa adoración. Por eso Él le dice, no es ahí ni es allá. No. Él vino a restaurar esa adoración que había sido perdida desde el huerto del Edén y que el pueblo de Dios siempre por su pecado había ido hacia otros ídolos y estaba distorsionada la adoración. Pero en Él se restaura eso. Ustedes adoran, dice en el verso 22, lo que no conocen. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Y ahí es donde todos pensamos, bueno, entonces los judíos eran mejor que ellos. Pero ya vimos en el contexto que para nada eran mejor que ellos. Y si usted se identifica con los judíos creyendo que, sí, la samaritana, el judío, yo sé lo que adoro. Déjeme decirle que está un poco equivocado, si se está identificando. Porque Jesús en realidad, cuando está diciendo esto en ese verso, lo que Él está diciendo es que Él está hablando por Él. Él está hablando por Él mismo. Él está diciendo realmente, o sea, que habla por Él mismo. Lo que las Escrituras apuntaban a que venía un Salvador. Él está hablando de las Escrituras. Él está diciendo exactamente eso. Lo que prometía en las Escrituras, un Salvador del mundo. Que Él era del linaje de David, de la tribu de Judá. Dios en su fidelidad y en su amor, a pesar de que tenía que tomar un juicio con el pueblo, dejó un remanente fiel para que se cumpliera la promesa, la restauración de la verdadera adoración en el pueblo de Dios a través de ese linaje, a través de Cristo, el único. No porque los judíos fueran mejores, sino por Cristo. Cristo. Dios Padre siendo fiel a sus promesas, en la promesa del Mesías, en la promesa de Cristo. Por eso Él le dice, nosotros adoramos lo que conocemos. Él no está hablando de los judíos que también igual se habían ido detrás de otros dioses infieles, detrás de otros amantes. Él está hablando de Él mismo. Él conocía de primera mano las palabras del Padre. Él tenía una relación con el Padre. Dios envió a su Hijo a buscar tales adoradores. Ya no sería en templos hechos por manos de hombres, amado hermano. La verdadera adoración es realizada en espíritu. Es realizada en espíritu y en verdad. Debe haber un genuino deseo. Nuestro espíritu debe desear ser guiado por el Espíritu del Padre. El cual nos llevará a construir una verdadera adoración espiritual bíblica. Una espiritualidad en el corazón del Evangelio, el cual nos habla de Cristo. Para adorar en espíritu y en verdad debe haber una relación espiritual, porque Dios es espíritu. Solo se puede por el conocimiento de esa verdad, verdad que nos lleva a Cristo. La mujer samaritana dijo a Jesús, sé que el Mesías viene y que les declararía todas las cosas. Eso ya había sucedido ahí con ella. Con esa expresión significativa de Jesús, cuando Jesús le dice, yo soy. Yo soy el que habla contigo. La misma que usó con Moisés en la zarza. Las mismas que usa en el Evangelio de Juan diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida.
Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vida eterna. Hoy, por medio de su Santo Espíritu, nos declara todas las cosas. Él nos declara todas las cosas a su iglesia, a los miembros de su cuerpo, a cada uno de sus elegidos. El Padre busca tales adoradores en espíritu y en verdad, amado hermano. Busca tales adoradores, y Él envió hoy. En aquel momento estaba Jesús con la samaritana, pero el sacrificio de Cristo permitió que su Santo Espíritu esté hoy con nosotros para declararnos la verdad en la promesa de su Hijo Jesús. Amado hermano, si tu vida espiritual ha sido afectada por el pecado de idolatría, hoy Cristo te dice: yo soy el camino. Querido amigo, si quizás tu vida siempre ha estado dominada por dioses de este mundo, hoy puedes venir en arrepentimiento y fe y decirle: dame de esa agua viva para que no vuelva a tener sed jamás. Amado hermano, amado amigo, necesitamos conocer verdaderamente lo que adoramos.